En cuanto empezamos a responsabilizarnos, dejamos de culpar al otro, al ambiente, la existencia humana, dejamos de ver siempre hacia afuera como que todo tiene la culpa de lo que a mí me ocurre. Y empezarme a responsabilizar es una tarea muy grande, es un trabajo muy amplio, no es cualquier cosa. Hola, bienvenidos a otro episodio del podcast de Walkery. Hoy estuvimos con Isabel Moreno, quien es psicoterapeuta humanista. Hola Isabel, ¿qué vimos en el episodio de hoy? Hola, ¿qué tal Ricardo? Bueno, en el episodio de hoy vimos qué es psicología humanista, cómo trabaja un psicoterapeuta humanista, diferencia entre psicoterapeuta humanista y gestáltico, qué hace y cómo es el proceso del terapeuta dentro del proceso psicoterapéutico, la influencia en el día de hoy de las redes sociales en nuestra vida cotidiana, cómo lidiamos con ella y qué relación hay con el proceso psicoterapéutico. También qué es vivir el aquí y el ahora, cómo estar más tiempo en el presente, por allí una que otra invitación de cómo contactar con la filosofía, con nuestro pensamiento crítico, cómo llevar el observar, el juzgar y el hacer a nuestra vida diaria, cuánto tiempo más o menos está en terapia, costo de terapia, prácticamente eso, Ricardo. Pues muchísimos temas, como pueden ver. Muchas gracias y los dejamos con el episodio. Bye. Hola, bienvenidos a otro episodio del podcast de Walkery. Hoy estamos con Isabel Moreno, quien es psicoterapeuta humanista. Hola Isabel, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buenos días, muy bien, muchas gracias. Pues bien, es un gusto que estés aquí y lo comentaba antes de entrar al aire. Esta entrevista la voy a disfrutar mucho porque yo siento que hay mucho material por los estudios que tienes, experiencia, y también se ve que vas a contestar como es, y eso lo quiero aprovechar. Bien, adelante. Como es la vida, así es. Recia, directa y sin miedo. Simplemente es. Pues, ojalá que se va a poner buena, yo creo que se va a poner muy buena. Por fin se dio la charla también, pues fue muy rápida. Yo creo que en otras ocasiones esto fue muy rápida. Coincidimos, yo creo que la filosofía que traes con lo que estamos haciendo nosotros, creo que coincidió muy rápido y qué bueno que estás aquí. Ya hice la investigación de quién eres, pero para la gente que no te conoce, por favor. Muy bien, pues yo soy psicoterapeuta humanista. Por supuesto, para llegar acá tuve que pasar por varios procesos para decir de aquí soy. Empecé estudiando psicología, lo que es la psicología tradicional, clínica. Me voy después con desarrollo humano, pero para llegar a desarrollo humano tuve que leer e investigar y buscar qué había más allá de lo clínico, qué había más allá del psicoanálisis, qué había más allá de lo cognitivo-conductual. Entonces, a mí me llamaba mucho la atención la palabra humanismo. Entonces, cuando veo que existe la psicología humanista, empiezo a investigar, empiezo a dar con la psicología humanista, con el desarrollo humano, y de ahí me voy hacia adelante, con estudios de comunicación interespecie, incluso con terapia asistida con perros. Empiezo a abrir el panorama para llegar a la psicoterapia humanista, que es el todo. No podemos ver solo unas partes sin estudiar el todo, y no podemos ser todo sin estudiar las partes. Somos un todo, somos seres holísticos, y creo que el humanismo encaja en eso. ¿Por qué crees que, estás definiendo el humanismo como que dices, rodea todo o ve todo? ¿Por qué crees que nos centramos en algo y el humanismo, por qué crees que es importante revisar? Entonces, sí, investigué, revisé que no solamente es una rama, sino es complejo, eso es súper complejo, no sabemos ni qué queremos, ¿no? Sí. Pero, ¿por qué y cómo ves de esa perspectiva, ya con ese conocimiento, a las personas? Limitadas. Todas estamos limitadas. De hecho, somos la especie más limitada. ¿Por qué? Porque creemos que tenemos conciencia y con eso lo tenemos todo, y en realidad no. Como especie estamos muy limitados precisamente porque existe una conciencia, porque existe un inconsciente, porque existen sentimientos, emociones, creencias, introyectos. Estamos hechos de tantas cosas que somos la especie que más se tiene que trabajar. Somos seres limitados. Es decir, no podemos ni siquiera creer que podemos llegar más allá, porque solamente a veces pensamos en un tema. Y pensamos solamente en un tema
porque precisamente estamos alejados del aquí y el ahora, que es lo que trabaja mucho la psicología humanista. Cuando nos desprendemos del aquí y el ahora y estamos mucho en el pasado y mucho en el futuro, nos limitamos solo a ciertas vivencias y dejamos de ver el todo, que en realidad el todo está más en el presente. ¿Por qué nos olvidamos de lo, pues yo creo que de lo más importante, de nosotros mismos en el tema de conciencia? Porque es conciencia, inconsciencia y todos los aspectos que nos rodean. ¿Por qué no valoramos o le damos el tiempo a nuestra mente? ¿Por qué crees que nos olvidamos de nosotros mismos? Porque eso nos hace responsabilizarnos y la responsabilidad da miedo. En cuanto empezamos a responsabilizarnos, dejamos de culpar al otro, al ambiente, la existencia humana, dejamos de ver siempre hacia afuera como que todo tiene la culpa de lo que a mí me ocurre. Y empezarme a responsabilizar es una tarea muy grande, es un trabajo muy amplio, no es cualquier cosa. Y muchos tememos como el de, no, responsabilizarme significa que tengo que navegar más en mí, significa que tengo que cuestionarme más las cosas, y eso a veces, como humanos, nos da flojera. ¿Y qué? O miedo. Mucho miedo. ¿Y quién crees que llega a ti buscando eso? ¿Alguien que sí toca a fondo? ¿Alguien que se da cuenta de algo? Porque sí, dices tú sí da miedo, porque dices, oye, yo soy responsable de esto y de mis acciones y ya no tengo que responsabilizar a los demás. Pero ¿quién busca, o sea, quién se da cuenta que necesita eso? Porque es bien fácil omitirlo. Ya cuando lo aceptas y ¿sabes qué? Sí necesito que alguien me vaya guiando, me vaya diciendo. ¿Quién son los pacientes que se acercan contigo? En realidad creo que todos cuando rompemos el miedo a la palabra terapia, ese miedo que nos inculcaron diciendo a terapia van los locos, a terapia va el enfermo, a la terapia va el disfuncional, cuando en realidad a terapia se acercan muchas personas de diferentes personalidades por diferentes circunstancias. Es decir, se puede acercar a aquella persona que diga, oye, yo llego sin tema a terapia, pero quiero crecer como persona en mis diferentes áreas. Hay una persona que se acerca con un tema particular. ¿Sabes qué? Estoy viviendo un duelo. Se acaba de morir mi perro, ¿no? Estoy viviendo un duelo. Se acaba de morir mi abuelo. O nunca pude trabajar un duelo de hace más de 10 años que murió mi mamá. O también se acerca alguna persona que fue impulsado por otras. Que digan, oye, ¿por qué no vas a terapia? Ahí te pueden ayudar, a lo mejor los amigos ya llegamos a cierto límite, ve a terapia, y dicen, va, pero aquella persona obligada no puede llegar a terapia, es la única que no puede llegar a terapia, o aquella persona que quiera tener siempre una venda en los ojos y decir, no, ¿para qué? Eso es para los que están demasiado mal, yo estoy muy bien, y está bien, hay que respetar también ese proceso, pero llegan de distintas formas a terapia. ¿Y qué cambios ves? Al inicio, dices tú, encuentras la adicción por el motivo que sea. Y hay muchos que abandonan la terapia. Sí. Tengo amigos psicólogos, terapeutas que dicen, es que es normal, ya hasta ellos los ven normal. Una terapeuta me dijo, es que es normal que me cancele. Y yo, ¿cómo que es normal? Sí, hasta no sé si era su profesor o su jefe, me dice, él tiene años de experiencia y todo, y aún así le siguen cancelando. Si ya estás aceptando por todos los 6 o 7 motivos que mencionas, es que hay muchísimos más, que aceptas o quieres recibir esa ayuda o como lo quieras ver, de que alguien me va a ayudar a algo, ¿no? A un duelo, a crecer, como tú lo mencionas. ¿Por qué la gente ya no va? ¿Qué se da cuenta en la primera sesión, en las sesiones o durante todo el proceso? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué cancela la gente? Y creo que les cancela a la mera hora. ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué pasa ahí? Lo bonito de la terapia es que se toman los casos muy particulares, es decir, muy personal, ¿cómo diré la palabra? Aparte de personales, son casos, todos los casos son muy especiales, muy específicos. Es decir, como ahorita, yo no podría dar una respuesta generalizada, pero sí ejemplos. Por ejemplo, lo que está sucediendo ahorita de que hay personas que hablan de un tema y pareciera que ese tema, el miedo, por ejemplo, lo generalizan. Y para cada persona es diferente. Por eso, algunos temas se pueden generalizar y otros no. Entonces, todo esto es para decir por qué algunas personas se van de terapia
o cuáles podrían ser algunas razones por las que se van de terapia. Otras, en la primera sesión, les mueve emociones. Y el que nos mueve emociones desde el estómago, el pecho, la cabeza, muchos se enojan, otros se entristecen, otros dicen no lo puedo creer. Puede ser tanto movimiento emocional que dicen, no, yo a esto le saco, no regreso, o sea, que me voy a tener que hablar de todo, me va a mover temas que yo jamás, impensable en mi vida, abrir, mueve. Esa es una de las primeras razones porque la gente dice, yo no vuelvo. Les mueve tanto que no vuelven. Otra puede ser, bueno, el tiempo, las circunstancias, pero eso también creo que es algo inconsciente muchas veces. Es decir, digo, es que tengo mucho trabajo, no puedo llegar. Y entonces eso es como un tema inconsciente, ¿para qué? Para evitar nuevamente contactar con él mismo o con ella misma. Entonces me invento cosas. Son como mis mecanismos de defensa, no diría tan funcionales porque finalmente es algo que lo está alejando de sí mismo. Entonces tengo mucho trabajo, hubo mucho tráfico, 1000 cosas para no contactar. Y eso muchas veces es inconsciente. Un paréntesis ahí. Claro. Sí recuerdo una vez que estaba en una de las incubadoras de negocio, porque pues, a mí los negocios me encantan. En la primera eran 4, era como un curso express de emprendimiento, y en la primera semana era el desarrollo humano. O sea, y mucha gente se quejaba, ¿por qué desarrollo humano si voy a emprender? Y la profesora, que era muy buena, dijo, si tú no puedes contigo mismo, es muy difícil que puedas con equipo, personal, proveedores y todo lo demás que lo que conlleva. Y dijimos, ok, en la primera sesión. Y en la primera sesión, lo que acabas de mencionar, dijo, en esta semana van a terminar bien cansados, porque les voy a mover emociones. Era viernes, eso fue el lunes, era un módulo por cada semana. La primera semana, el viernes, que empezamos con el lunes, el viernes todos estamos bien cansados. Hizo varios ejercicios, eran grupales y también con pareja, que varios de nosotros, o sea, estuvimos como a punto de llanto, y muchas personas querían que los abrazan. Oye, yo venía a hacer negocios, yo venía a vender esto, venía a dar un servicio, y fue mucho la emoción, que mucha gente sí se soltó y se liberó, también se liberó. Y dijeron, ya vieron que lo que les había dicho, porque el tema de emociones te genera mucho, o sea, mucho esfuerzo, mucha energía, pero al fin de cuentas es liberador. Y como dices tú, pues diario es esa aceptación de toda esa liberación, y si yo no soy capaz de controlarla, ¿por qué voy a seguir yendo? O sea, sé que me voy a desgastar. Y la gente que pasa eso, quiero hacer paréntesis dentro de este tema porque creo que podemos abundar más. La gente que dice, sabes que yo sí lo aguanté, yo sí pude, yo sí quiero más, porque aparte de que sí me solté, lloré, grité, me enojé, yo sé que era parte de un proceso. El siguiente proceso, ¿cuál es? Porque digamos, es como un filtro, como en todo en la vida, entran 10 a la primaria y en la universidad llegan 2 de esos 100, ¿no? Después de ese paso, ¿qué ocurre? O sea, ya sabes que ya lo logré, o sea, dices tú, de 100, no sé, voy a inventar números, de 100, van a terapia 10, aceptan por el duelo, por todo lo que has mencionado, llegas, de esos 10 dices, ¿sabes qué? Pues sí me dolió, yo no quiero aceptar la responsabilidad, la libran 3. ¿Qué pasa después dicen que el primer paso pues, es la aceptación? Después de esos 3, ¿qué ocurre? O sea, ¿cuál sería el siguiente paso? Yo creo que el siguiente paso sería empezar a aprender a ser tu propio juez. ¿Y qué es eso? Tu propio juez es empezar a ponerle nombre a las emociones, dar más orden en mi cabeza. No nos vamos a volver expertos, ni había por ahí una pirámide de Maslow que decía lo más importante va a ser llegar a la autorrealización, pero no nos vamos a volver seres perfectos, eso olvidémoslo, pero sí seres más capaces de aprender, de amar, de abrirnos, de contactar con la naturaleza, de contactar con el otro. Mi propio juez de empezar a decir, ¿qué siento hoy? ¿Qué nombre le pongo? ¿Cómo está mi cuerpo? Que es mucho de la Gestalt. ¿Cómo está mi cuerpo? Frío, calientito. ¿Qué me está pasando por la cabeza? Empezamos a ser cada vez más conscientes para poder ser nuestro propio juez y empezar a ser cada vez más contacto con la vida. Ese es el siguiente paso. Y ya si continúan en terapia, en procesos de crecimiento, ya no nos podemos alejar tan fácil a la irresponsabilidad.
Más bien empezamos como cada vez más a contactar con la vida y a poder decir, en este momento tengo miedo, estoy nerviosa y ya no pasa nada con eso. Empiezo a aceptar. Dijiste, el primer paso es la aceptación, ¿sí? Y la aceptación de aquí para siempre. Empiezo a aceptar cómo soy, cómo vibro, cómo me muevo ante la vida, qué me molesta, qué me enoja, qué me entristece, pero ya no nada más se trata después de contactar, sino qué voy a hacer con eso. ¿Y qué haces con eso? Hay 3 pasos fundamentales en la terapia que maneja el desarrollo humano y me gustan mucho. Ver, juzgar y actuar. El más interesante es el último, porque muchos podemos ver, pero hay que preguntarnos cómo vemos. Juzgar, que es en la parte no del juicio de me burlo del otro, o etiqueto al otro, sino el empezar a ponerle nombre a mi vida, a mis cosas, a lo que hago, a lo que siento. Eso sería como el juicio. Y el último es hacer, lo más difícil, que le llaman el camino de la congruencia. Lo que pienso, lo que siento y lo que hablo es lo que hago. Entonces, el hacer es el que va a llevar siempre más trabajo, Ricardo, mucho más trabajo. Pero mientras voy viendo, voy haciendo juicio y voy actuando, cada vez me acerco más a la congruencia. Entonces, ¿qué hacemos con el hacer, verdad? Preguntaste. Hacer, nada más, así de fácil, hacer. Pero no nada más hacer por hacer, sino si ya observé, ya vi, ya juzgué, claro que mis actos, mis acciones van a ir en congruencia con lo que quiero. Es decir, hacia dónde me lleva el hacer, a lo que realmente quiero. Ya no lo que los demás esperan y quieren de mí, sino lo que yo quiero y empiezo a generar más contacto real con el ambiente. Dices quiero, pero quiero sin afectarme a mí, Ajá. sin afectar a quién, porque dices tú, juzgo y me doy cuenta de lo que soy, de las emociones. Y también dentro de qué hago, hay un proceso y a veces de duelo, lo que sea, y hay actividades que yo sé que están mal, que no debo de hacer. Cuando yo recaigo y no soy congruente con ese hacer, ¿qué es lo que pasa? ¿O qué recomiendas? Porque lo mismo pasa en cualquier recaída, en un tema de adicción, un tema de un duelo, una separación. Si vuelvo a recaer, ¿qué pasa? Porque también nos culpamos mucho de eso. Claro. Y es parte del pensar, del juzgar y del hacer. El proceso terapéutico y el proceso de crecer nunca va a ser lineal. Y eso me encanta compartirlo. Y cada que lo digo, también lo aprendo yo otra vez. No es lineal, no es decir, ya estoy bien, salgo de una adicción, ¿no? Y ya, de aquí no puedo yo volver, no, sería impensable volver a caer. Pues no, sí puedes caer, puedes darte el lujo de caer. Y no es que yo esté aventando a la persona, vas a caer otra vez, no, pero puedes darte ese lujo, es como los duelos. Pierdo a mi padre, pero después en 10 años voy a perder a mi madre, pues voy a volver a vivir otro duelo. Entonces, el crecimiento no es lineal, el crecimiento es así, así, otra vez y así. Mientras más vamos aceptando ese proceso humano, más me doy la oportunidad de dejarme de culpar y de decir, claro que puedo otra vez regarla, claro que puedo otra vez caer, claro que otra vez puedo decir me siento fatal, pero ¿cuál va a ser la diferencia si ya se va entrando como un proceso de crecimiento? Hay 2 palabras bien bonitas, darme cuenta. Esas 2 palabras de darme cuenta hacen la diferencia. Es válido volver a caer, es válido volver a cometer incluso un error, cualquier cosa con lo cual nosotros empecemos a sentir culpa, se vale. ¿Por qué? Porque la respuesta es, bienvenido, eres ser humano, pero la diferencia es, si ya se lleva un poco de proceso de crecimiento personal, me doy cuenta. Y cuando me empiezo a dar cuenta es, otra vez me activo. Y eso hace completamente la diferencia. No culparte de... Claro. No, la culpa, yo siempre les digo, la culpa déjala en los juzgados, cuando en realidad dentro de los valores y dentro de las normas humanas se comete un delito, ¡pum!, eres culpable.
pero mientras se hable de emociones, de cosas tan humanas, la culpa sé que existe. De hecho, en las humanidades y en la psicología se habla de la culpa, pero esa hay que irla cada vez despidiéndonos de ella. Sí, también no me gusta la palabra culpa, nada más que me gusta la palabra responsabilidad. Claro. No soy culpable, eres responsable de las cosas, Sí, de lo que hiciste o no hiciste. Correcto. Esa palabra, de hecho, es muy de la psicología humanista. Aceptar de que estamos recayendo o que a veces no lo hacemos todo bien. Ahorita, con todas las redes sociales, el Instagram y todo lo demás, la vida de las personas se hizo perfecta desde ese punto de vista. Claro. Ahorita tenemos que ser buena novia o buena esposa, buen esposo, trabajador, tenemos que estudiar, tenemos que esto, tenemos que hacer ejercicio, y si no, nuestra vida no es perfecta. Porque nos lo pintaron así. Claro. Y a nosotros, dentro de nuestra generación, sí vimos un parteaguas de antes del internet y ahora del internet. Pero las nuevas generaciones, yo no me imagino la vida sin luz, sin electricidad. Ellos no se imaginan la luz sin internet. Ellos no se imaginan la luz sin la vida perfecta. Uh-huh. He visto muchos casos de mujeres ya sonados, suicidios y todo lo más, pero no quieren tanto a ese extremo, pero más bien a las personas o a las mujeres que dicen, pues que no puedo dar el ancho de dar el 100 en todo. Y tú hablaste de eso. ¿Qué recomendación le darías? Quiero pasar a otros temas, pero no irme de este, porque creo que aquí abarcaste qué estoy sintiendo, cómo me estoy juzgando conforme a otra persona y qué voy a hacer, porque yo lo que estoy haciendo no estoy dando. Porque también tenemos eso, tenemos el FOMO de me estoy perdiendo algo y necesito hacer esto, y necesito darme 1000%. Y hay muchas niñas que nos van a escuchar, y también muchas mamás, tías, abuelas y todo lo demás que están sufriendo esto con sus hijas. ¿Qué recomendación les darías? Sí. Y también a una mujer que también está en los 30, 35 o algo y que está sufriendo esto. Primero, noticia de primera plana. La vida no es perfecta. Si el ser humano no es perfecto, podremos hablar más bien de una belleza imperfecta, pero de ser perfecto, ¿no? Noticia de primera plana, tampoco existe la vida perfecta. Porque la vida perfecta nos la van a estar modificando cada década. Así como nos modifican el cuerpo perfecto, ahora ya también nos quieren modificar las emociones perfectas, la psicología perfecta, el pensar perfecto, el trabajo perfecto. Nada de verdad. Les invito a pensar en esto. Nada es perfecto. Y cuando primero nos entra esa idea, nos relajamos. No tengo que ser perfecto, no tengo que ser perfecta. No, a nadie le debes nada. Y la otra es, las redes sociales, ¿a qué nos llevan? Solamente me atrevería a decir que de un 100% de lo que somos, las redes sociales anuncian un 20 máximo. Estamos mostrando, y se valen las redes sociales, son muy ricas, claro, pero hay que aprender a reflexionarlas. Y los invito a investigar sobre pensamiento crítico. Es decir, voy a ver las redes sociales, las voy a disfrutar, pero voy a saber para qué las utilizo. Porque si no meto pensamiento crítico, me va a llegar un bombardeo de información y entonces me voy a estresar, voy a ver a mi alrededor y voy a decir, no tengo la vida perfecta que ahí me están diciendo, no tengo el cuerpo perfecto, ni siquiera estoy sintiendo perfecto como ahí me dicen. Entonces es tener claro, que la vida no es perfecta, que las redes sociales solo muestran un porcentaje de lo que es la vida, y la otra es, quiero abordar una palabra que a mí me encanta y que se la aprendí a un gran autor que se llama Jung, así lo encuentran, Jung, Jung, y él habla de algo que se llama individuación. La individuación, que es, tengo que empezar a escucharme a mí, crear la vida que yo necesito y yo quiero, y ya no lo que los demás me están mostrando que tiene que ser. Entonces relájense tantito y más bien pregúntense por qué van a ver las redes sociales, si por ocio, que se vale, si voy a buscar un tema en especial que me va a ayudar, o voy a ver videos que no voy a permitir que me ataquen mi individualidad, que voy a cuestionar esos temas. Pero también viene otra palabra. Y este más que un consejo siempre va a ser una invitación. No intentes compararte. Nunca te compares. Aprende de los demás, lo que quieras aprender. Pero a ti, empieza a encontrarte a ti mismo y no te compares. Aprende, nada más.
Y eso iba, dijiste pensamiento crítico. ¿Cómo desarrollamos el pensamiento crítico? Porque parece, se ve y se escucha bien fácil. Ves que tienes que tener un pensamiento crítico para redes sociales, televisión, medios y amistades y todo lo que te metes en la boca y en la mente. Sí. Pero ¿cómo lo desarrollas? Porque si tienes, digamos, los recursos, o cómo desarrollas los recursos para tener el pensamiento crítico. Quiero un poquito irme más atrás. ¿Cómo lo desarrollas? Con algo bien bonito, que es la madre de todo conocimiento, con la filosofía. Y no necesariamente tenemos que ir a estudiar filosofía. Por ahí, ¿se puede decir alguna serie para recomendar? Sí. Bueno, hay una serie increíble que se llama Merlí. Creo que es española. Sí, es española. Y es un maestro de filosofía, que lo que hace no es vayan a estudiar filosofía y tenemos que volvernos en filósofos. En realidad, si lo quisiéramos, sin estudiar filosofía, podemos incluir la filosofía en nuestra vida. Guarden esa serie porque de verdad les va a ayudar para lo que les voy a decir ahorita. Lean filosofía y cuestiónense todo. Les voy a dejar un ejercicio fácil. Cuestiónate todo. Incluso, ¿por qué en este momento me voy a beber este vaso de agua? ¿O por qué lo estoy bebiendo? Y van a decir muchos, pues, porque tengo sed. ¡Ah, qué interesante respuesta! Biológicamente, entonces ya estás escuchando a tu cuerpo. Tienes sed. Una cuestión primaria para mantener la vida. Ya estás cuestionándolo. ¿Por qué estoy aquí hoy? ¿Por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Por qué estoy viendo o tomando o eligiendo este libro? ¿Por qué estoy quedándome en la nada? Cuestionarme. Y después del por qué, van a hacer una segunda pregunta. ¿Para qué lo estoy haciendo? Esas dos cosas. Empezar a cuestionarme. Es un ejercicio muy fácil. Cuestiónatelo todo, todo. ¿Por qué me estoy vistiendo de este color? ¿O para qué? ¿Por qué elegí esta comida? ¿O para qué? ¿Por qué estoy acariciando hoy a este perro? Todo, cuestiónatelo todo. Eso es pensamiento crítico. ¿Eso a qué nos va a llevar? A saber elegir, a ser cada vez más selectivos de todo. Ojo, las redes sociales no son malas. Al contrario, nos han abierto un panorama para poder elegir, lo que antes la televisión no nos daba. Entonces, la parte bondadosa y buenísima de las redes sociales es que nos da esa libertad y ese derecho de elegir lo que quiero ver, lo que quiero buscar, lo que quiero investigar. También habías mencionado, y quiero hacer la diferencia de psicología humanista, que ya la dices en forma general, porque también si nos vamos a un tema, nos vamos a tardar aquí 3 horas. La psicología gestal. Voy a ir lo más rápido posible. Existen 3 fuerzas de la... Es un podcast, no te preocupes. Existen 3 fuerzas de la psicología y me atrevería a mencionar casi una cuarta. La primera, psicoanálisis. La segunda, conductismo. La tercera, humanismo. Y la cuarta, transpersonal. Muy rica también. Bueno, de la psicología humanista con la gestal. La psicología gestal está dentro de la psicología humanista. Pero la terapia gestal tiene ciertos fundamentos, trabaja en ciertas cosas, como por ejemplo, la silla caliente o la silla vacía o cómo está tu cuerpo, cómo lo sientes ahorita. Y entonces todo eso nos va a llevar al aquí y el ahora, que es lo que hace todas las ramas o todas las psicoterapias que salen del humanismo, a vivir el aquí y el ahora. Entonces, entre gestal y psicología humanista no hay diferencia, simplemente están unidas. Solamente que, hablando de la gestal como estudio o como psicoterapia, viene de toda esta vertiente de la tercera fuerza de la psicología, que es la psicología humanista. ¿Y se elige por preferencia de la terapeuta, de la psicóloga? ¿Es algo que quieres llevarlo o desarrollarlo así con tus pacientes? ¿O cómo eliges qué rama dedicarte? Hay una especialidad. Por ejemplo, yo digo, a mí me gusta la gestal, a mí me gusta el psicoanálisis. Todas funcionan, todas sirven, dependiendo de que el terapeuta sepa manejarlo bien en la persona. Ahí va.
Quien es psicoanalista y dice, yo doy puro psicoanálisis, y está padrísimo, ¿verdad? Nos va a llevar como a todo ese rumbo de nuestro pasado y nuestra niñez y nuestro inconsciente, padrísimo. Está el conductismo, que a través de ciertos ejercicios, ciertas acciones, nos van a ayudar a corregir ciertos esquemas que tenemos en nuestra vida diaria. Y el humanismo, que es lo que a mí me encanta, que es el abanico de posibilidades que da más a tu pregunta. Es decir, el humanismo, como tiene la gestalt, la terapia centrada en el cliente o la persona, te da más espectro para elegir qué necesita hoy el paciente. Incluso el humanismo o el desarrollo humano puede incluso tocar algo de psicoanálisis, pero hay que saberlo hacer y también decir qué es lo que necesita mi paciente o mi cliente, que es algo que también marca mucho al humanismo o la psicología humanista o la psicoterapia humanista, que es, yo no soy el que sabe, ¿eh? El que sabe es mi cliente, pero voy a ser una chingona guía, eso sí, pero mi cliente es el que sabe. Pero yo voy a estar muy atenta a mi cliente para saber qué le funciona en este momento. Entonces, hay terapeutas que se rigen solamente por una especialidad y dicen, soy buena o soy bueno en ello, lo aplico en mis pacientes, y qué bueno que existe incluso una gama de especialidades, porque cada persona necesita diferentes cosas en diferentes circunstancias de la vida. Vino la nutrióloga Jacqueline en uno de los primeros episodios, creo que fue el primero o el segundo, Sí. y él mencionó que el nutriólogo se tiene que adaptar al paciente y no el paciente al nutriólogo, por las necesidades que tiene. Mencionaste todas las ramas de la psicología y dices, yo quiero ayudarle a través de mi conocimiento de esta rama a este paciente. ¿Todos los pacientes se pueden atender con el psicoanálisis? O si dices, ¿sabes qué? Yo creo que te ayudaría más esta rama, la humanista, y tú transferirlos a un especialista que crees que es el mejor momento. Correcto, así es, y de hecho así debería ser. Si yo veo un paciente, por ejemplo, he tenido pacientes que tienen esquizofrenia, ¿no? El trastorno de la esquizofrenia, pero en realidad la terapia por sí sola no da. Claro que inmediatamente digo, hay que tratar con psiquiatría, ejemplo. O también se puede pasar a otra especialidad. El cliente o el paciente mismo te lo va indicando, y también lo que nosotros vayamos observando, lo que yo vaya observando, y claro que puedo decir, incluso no nada más por eso, Ricardo, también, por ejemplo, cuando paciente y psicoterapeuta no hacen clic, porque puede pasar, y se vale decir, no sé, pero como que no conecto. Entonces no hay problema, te paso para otro lado. O también el psicoterapeuta puede dar fin a la terapia, poder decir, aquí algo no está funcionando. Entonces lo paso a otra especialidad o a otro psicoterapeuta. También se vale. No hay que quedarnos a fuerza en, no, pues es que ya entré aquí y aquí me tengo que quedar. No. Por eso el guía es importante que sea un buen guía para decir, a ver, vamos a ver si todavía es por aquí o mejor por otro lado, y ser bien sinceros en eso. Ahora, ya haces clic con el paciente, dices, yo creo que sí te puedo ayudar en este tema, conectan muy bien. ¿Cómo es el proceso ahora sí? Ya vimos al inicio de la aceptación, pues es que sigo aguantando la emoción, quiero seguir con esto, quiero un proceso, no sé si decirlo de sanación o de reintegración, o no conozco el nombre. ¿Qué proceso sigue desde una persona, desde las primeras sesiones, me gustaría que nos explicaras, ya sé que es general porque cada uno es particular, pero cómo es llevado hasta después de haber iniciado, y no sé si son semanas, meses, y qué cambio has visto en cada uno de ellos? O sea, en general, no porque claro, son específicos, claro. pero en general. Esto sí se lo digo a todos mis pacientes. Cuando ya están como por el año, 2 meses, les digo, me hubiera encantado tomarte una fotografía de cómo entraste y cómo estás ahora. Y el mismo psicoterapeuta va diciendo, si tú quieres, ya podemos. Pero si el paciente quiere seguir porque dice, no, yo me quiero seguir alimentando, ya trabajé mis temas específicos, pero yo quiero seguir acá en mi día a día, adelante, bienvenido, ¿no? Hay que detenerme, pero ¿el ya podemos qué es? ¿Qué es un ya podemos? ¿El ya podemos? Sí. Como podemos de que ya te puedes... Sí, cuando dices tú, ya pasó un año y dices, ya podemos.
ya puedes prescindir de la terapia. Okay. Ya te puedes volver tu propio juez y cuando quieras puedes volver. ¿Pero qué ves ahí? O sea, digamos, yo llego con cualquier tema. Claro. ¿Qué tú ves al decirme tú ya puedes? ¿Qué ves en mí? Cuando hay duda ya en el paciente ya llega así de, ay, bueno, no es que no traiga tema a trabajar, pero cuando ya ves un proceso de que trabajó sus temas principales, va muy bien en el recorrido empieza a ser su propio juez, empieza a detectar sus propias emociones, ya se queda así en duda incluso ellos mismos te van anunciando, el ya podemos no sale de la nada. Okay. del psicoterapeuta, sino el otro va diciendo, ay, bueno, es que estoy pensando todavía si continúo o no, okay. Y ahí les da pauta de, claro, ya puedes prescindir en este momento y eres libre de volver a terapia cuando tú quieras, porque es una decisión siempre propia, individual. Pero ya hay un crecimiento de juicio, de conciencia, de observación, ya está en este ímpetu de decir, ya, a ver, puedo prescindir y estoy en duda, ¿cómo ve? ¿Me puedo ir? ¿Hay un quiebre ahí, a la mitad? ¿Hay un parteaguas? Porque dices tú, ya el inicio, llegas con expectativa a algo, no sabes qué es. Y ya dices, ya podemos, ya en el proceso, el tiempo que tú me digas. Pero hay un quiebre donde dices, si llega a pasar esto, esta aceptación o esta inquietud, lo que tenga, yo creo que va a poder, no sé si decirlo, renacer. Hay algo ahí que tú dices, porque al final dices, ya podemos, pero estamos hablando de un proceso, ya del término del proceso, ¿no? Uh-huh. Pero durante ese proceso, ¿qué cambios ves ahí de lenguaje corporal, de decirte, de expresarse, de llorar? ¿Qué ves ahí? O sea, dices, ya creo que lo estás soltando. No sé cómo expresarlo. Digamos, ya cuando el cliente termina su proceso psicoterapéutico. No, ¿así? Al inicio. O sea, digamos, no al inicio, a la mitad. Porque estamos hablando, oye, pues ya lo siento bien, claro. Ya se cuestiona, yo creo que... Pero estamos hablando al final. Y al inicio, que unos no aguantan, dices, no aguantan por cualquier motivo. No diciendo que no aguanten está mal, sino aguantan por cualquier motivo y no quieren seguir por el motivo que sea. Sí. Pero, y ese es al inicio, ya hablamos del final. Pero justo a la mitad, 3/4, es lo más rico de todo. ¿Qué ves ahí? Es lo más rico de todo el proceso. ¿Por qué? Lo estábamos saltando. No, está muy bien. Creo que es muy rico. Y ahorita pensé en ello, y en mis pacientes y en lo que se ha aprendido de este tema. Es el proceso en donde el paciente, por ejemplo, ahorita yo tengo mis piernas cruzadas, pero es el momento en donde el paciente empieza a hacer esto, como a poner los pies cada vez más en la tierra. Aunque para los que están escuchando, ya los dos pies. Los dos pies en el piso, exactamente. Tenía las piernas cruzadas, es como tener los pies en el piso. ¿Qué significa eso? El paciente se empieza como a arraigar más a la vida. Puedo abrir aquí cualquier tema en terapia. No, al inicio cuesta, okay. No cualquiera llega y habla todo, no. Pero a mitad se siente como en casa. Y sabe que puede salir triste, enojado, alegre, con esperanza. Pero detecta todo eso que pasa en él. Hay una apertura hacia la vida, ya no a la terapia, hacia la vida. Entonces es tan rico lo que sucede, porque entonces es como si tuviera una libreta diaria y empezar a anotar todo lo que le pasa y muere porque llegue terapia y soltarlo todo lo que escribió. Es muy rico, empieza a detectarse cada vez más él. Y para ti, porque dices tú desde el paciente, y yo me imagino la situación de... Ya me estoy soltando, ya puedo platicarlo, ya no me está doliendo, ya quiero llegar con Isa y que me di cuenta y contarle y decirle, y me pasó esto y me acordé, ya no me dolió. Es un proceso similar casi, que es como una conexión increíble, porque digo, wow, ya se va abriendo, ya va siendo cada vez más ella, ya no hay tanto temor a la terapia, empieza a contactar más con la vida, y más que con la vida me refiero al ambiente, pero la vida que está sucediendo dentro de esa persona. A mí me encanta, me pone feliz que el paciente, no me pone feliz que el paciente se vaya feliz, no, me pone feliz que el paciente sea cada vez más abierto consigo mismo. ¿Por qué no somos nosotros mismos? Ya has hablado del presente, ya has hablado de la niñez y todo lo que... ¿Por qué no somos nosotros mismos? ¿Por qué no queremos vivir lo que somos, el presente y ser y aceptarnos lo que somos?
Porque tenemos una carga cultural, social, ahora que está muy de moda hablar del patriarcado. Todos venimos, tanto hombres como mujeres, venimos de una cultura patriarcal. Tenemos origen, genética. Entonces hay que empezar a trabajar todo eso para empezar a decir, bueno, y después de todo esto, ¿qué quiero yo? Entonces, ¿por qué no es tan fácil ser uno mismo? Porque estamos hechos de tantas cosas. Lo voy a volver a repetir, somos seres biopsicosociales espirituales. Y aparte, todo lo que es nuestra cultura, que a mí me encantaba mucho una materia que se llamaba Psicología del Mexicano, hablando de nuestra cultura. ¿Por qué? Porque decía, miren, traemos toda esta carguita, detrás de nosotros colectivamente traemos esto. Entonces, si no trabajamos eso, si no desmenuzamos, pues ¿cómo saber yo qué quiero en mi presente? Por eso, esa es una de las causas. La otra es algo que me gustaría volver a mencionar, que es muy importante, porque es más a gusto no ser responsable en la vida. Es más divertido. Muchos dicen, no, mejor no hubiera venido a terapia, yo era más feliz antes. ¿Por qué? Porque no te dabas cuenta, porque no querías trabajar en ti, porque todo era, pues, a ver, pues dicen que todos para allá, vamos todos para allá, que hacia la derecha, todos para allá. No te cuestionas nada. Entonces, pues por eso tal vez estabas feliz, porque solamente seguías a alguien o a alguienes, pero en realidad el hacernos responsables consiste en llevar un trabajo muy fuerte, muy duro, pero a que al final, de verdad se los prometo, va a ser muy benéfico, porque empiezas a ser tú, empiezas a decir, ok, el patriarcado me dirigía para acá, pero yo no quiero eso. Yo quiero crecer de este lado y quiero sanar entonces empiezas a integrarte. Al terapeuta lo he escuchado también que lo vemos porque dices, te encuentras y te empiezas a cuestionar. No vamos a terapia de lo que he escuchado, pero sé que tú tienes muchísimas razones más, de las que ya hemos platicado. Dices, ¿cómo alguien que ni me conoce, y menos esa persona que no tiene la vida perfecta, que ya vimos que es la vida imperfecta, la vida perfecta dentro de la vida imperfecta, me va a venir a decir qué? ¿No? Claro. Y ahora ahora ya stalkeamos todo, ya todo. Desde que compramos un carro, llegamos a la concesionaria y ya sabemos de qué color queremos. Todas las características. Y el vendedor nada más es para la prueba de manejo. Sí. Lo mismo pasa con los terapeutas. Ya buscamos doctores, terapeutas, nutrólogos, todo que es un especialista, recomendaciones. O sea, tenemos Google, tenemos Amazon con las estrellas, tenemos todo. Sí. Vas con alguien y dices, ¿cómo esta persona, que stalkeamos todo, esta persona va a decir qué hacer si su vida no es perfecta? También es un choque, y más ahorita, claro, con todas las recomendaciones. Ahí, ¿cómo lo ves? Y otra que es parte de este tema, también creo que conectamos más. O sea, ese es como que yo lo veo el lado crítico, no sé cómo lo ves, si lo ves bien o lo ves mal, pero también creo que conectamos mucho con la persona. Ahorita a nuestra generación ya creo que hay un quiebre ahí con las marcas. Ya no le compramos marcas, ya le compramos a las personas. Por eso hay tanto influencia, por eso ya no nos creemos ese famoso que está anunciando un shampoo, que está anunciando algo, porque dices, no, pues te anuncias todo. Yo no conecto contigo, tú no eres yo. Yo conecto con alguien más que es más parecido. Eso cómo está ayudando ahorita a los psicoterapeutas, psicólogos, terapeutas, esa conexión oye, yo creo que soy más similar. O decir, no, creo que tú no eres el ídolo a seguir, y ¿cómo me vas a ayudar tú? ¿Cómo lo están viviendo? Voy a empezar a contestar un poquito desde lo último, Ricardo, me voy a ir acercando a la primera. ¿Qué es lo que pasa? Que el internet y los que hacen podcast, ¿no? Y son personas más reales, las vemos más reales, y eso está muy rico. Por eso cuando digo, ¡ay, ya lo compró la televisora! ¡Qué triste! Sí, qué triste pasa. Porque, sí. ¿Verdad? Porque en realidad lo bonito de eso, de escucharlos y ver sus videos caseros y todo eso, son más reales. Es decir, nos enseñan un poquito más de lo que conecta más con nosotros, porque son personas reales, ¿no? No quiero decir común y corrientes, no, simplemente personas reales.
No es que los otros no sean reales, no son robots ni nada de eso, pero por supuesto llevan cierto proceso y ciertas cosas que hay que decir, que no hay que decir, y los otros no, los otros son más abiertos a que sí lo puedo decir y no pasa nada. Entonces, esa conexión es muy rica. La otra es... Nada más que, perdón que claro, te interrumpo, pero sí me pasó a mí también, y por eso te quería tocar como que los dos ángulos y quería ver tu perspectiva, sí. Porque justo me pasó con esto. Yo me aviento como 3 o 4 capítulos de podcast diario, o sea, me encanta el podcast, y pues también tenemos 2 podcasts aquí que generamos como con el equipo, pero uno de ellos, y no quiero decir el nombre para no quemar o que llegue a pasar esto en redes sociales, porque lo malo siempre se viraliza, pero me gustaba mucho cómo llevaba su podcast y lo compró, sí, o sea, para hacer un podcast, una marca, una fintech, que no, ahí si escuchan, ahí, por ahí va a salir, pero una fintech para que entrevistara a los líderes de esa organización. Y yo cuando escuché el primer podcast dije, ya no es tan real, ya no es alcanzable, ya no conecto contigo, por lo mismo ejemplo que tú dices. Claro. Y si tú tienes interacción con nutriólogo terapeuta, yo ya caí o ya me gusta más conectar con una persona. Sí. Lo que tú dices. Y yo creo que conectamos así, por eso también estás aquí, porque conectamos con algo real. Como dices, no son robots. Pero también ya me pasó y dices, ay, es que ya no. O sea, ¿dónde está eso? ¿Dónde se perdió? Que también es el logro de una persona que, oye, pues todo su trabajo alguien ya lo reconoció. Claro. Y tampoco se tiene que desmeritar. Claro. Pero sí se rompe esa conexión y yo quería llevar los dos extremos. Esa conexión contigo, ¿cómo ha sido? Y también la otra conexión de decir, oye, ¿tú quién eres? Es demasiado humana como para... Porque tenemos esa filosofía también, que ya no, pero son de años. Uh-huh. Ese es el ejemplo de humanizar las cosas. A mí me gusta más hablar con un humano. Tratas con personas, tratas con empresas, pero al final de cuentas es una persona de compras. Es que la gran empresa te va a comprar, sí, pero al final de cuentas es compras y es una persona. Claro. Son personas con personas. Sí, siempre va a ser lo más rico dentro de las relaciones en la vida. Hablar con personas que nos pongan más los pies en la tierra. Eso es más bonito. Ahorita mencionabas, no vamos a entrar en dilemas de, si era parte de su crecimiento, pues sí, y está bien. ¿No? Se le aplaude y está padre. Y también ver qué necesito yo, conectar con personas más reales. Y lo otro, Ricardo, que me decías de cómo ir con un terapeuta si veo que su vida, ¿verdad? O veo sus redes y no, como que no checa, ¿verdad? Lo que está diciendo. También a veces lo llegan a decir con nutriólogos, ¿verdad? Cuando dicen, sí. Es que corporalmente y cómo. Yo veo 2 caminos y yo siempre también los quiero invitar a algo. Así como no hay vida perfecta, no hay que verlo como bueno o malo, sino simplemente ver si checa conmigo o no checa, nada más. Y sucede lo siguiente, otra vez. Alguna vez mencioné por ahí por Instagram que dije, los psicoterapeutas también tenemos catarsis, también lloramos, también nos inquietamos, también a veces nos deprimimos, pero recuerden cuál va a ser la diferencia, que el terapeuta ha trabajado como humano, siguiendo ese trabajo, porque el trabajo del psicoterapeuta como humano jamás termina tampoco. Pero, ¿qué es lo que nos hace conectar con un psicoterapeuta sano, digamos, ¿no? Que se está trabajando él también y se nota en las sesiones y se nota en lo que hace, en lo que dice, que también se trabaja, que se puede equivocar, claro, pues es ser humano, que puede llorar, claro, pues es ser humano, pero se trabaja y eso se nota. Lo mismo sucede en las otras áreas. Seres humanos que veamos que se trabajan. Imagínense etiquetar a un nutriólogo y tiene un problema de tiroides. ¿No? Y ya lo hiperetiquetamos y por eso hay que ir más allá, siempre más allá. Cuando vemos un psicoterapeuta que no me checa y que se vale, lo voy a tratar de generalizar, pues que vemos que no lee, que no se trabaja, que lo vemos como que lo que dice pues no checa ni siquiera ni cómo me está viendo, se va a notar y que también se vale. Les voy a decir por qué, porque está en su propio proceso, ¿sí? Pero se va a notar cuando veamos al otro trabajándose,
trabajándose en eso. Yo siempre les digo, yo voy a ser una psicoterapeuta de aquí hasta, si tengo oportunidad, viejita, y ojalá sea una moribunda, que todavía de esa parte moribunda yo siga aprendiendo. Nunca voy a dejar de aprender. ¿Para qué? Para poder estar con el otro. Si no, ¿cómo voy a estar con el otro? ¿Y cómo lo dices tú? ¿Lo identificas que no checa o que no, y que a lo mejor no te puede ayudar, sin etiquetar y todo lo que ya mencionas? Porque sí, dices tú lo del nutriólogo, pues sí se da mucho el caso de que, oye, pues es que esa nutrióloga está gordita, o el nutriólogo, y voy, y ¿cómo quiere que, pues, que yo físicamente me vea bien? En terapia, y sé que te gusta leer y los libros y todo lo demás, ¿cómo identificas qué es lo que te hace falta y qué dices que sí y qué no para ser un mejor terapeuta? ¿Qué dices esto? Cuando dices un no, estás diciendo algo que sí. Okay. En tu preparación, ¿cómo lo llevas? O sea, dices, esto yo creo que puede nutrir con la experiencia, porque lo tuyo y más en tema de terapia y psicología y otros temas también de liderazgo y todo lo demás. Sí. Algo muy bueno que yo veo es que ayudas a que las vidas de las personas puedan cambiar. Claro. Y si no hubiera terapeutas, si hubiera, yo creo que muchísimos suicidios, muchísimas relaciones perdidas, amistades, quiebres entre padres e hijos, ayudan muchísimo. Sí. Pero también o sea, al decir que no y que tienes esa vivencia con los seres humanos, nosotros en Welkery hacemos pasteles y a lo mejor se nos queman, pero el pastel sigue ahí. Claro. Pero para aprender a vivir con seres humanos, aprendes equivocándote y acertando con ellos. Así se aprende. A liderar a la gente, la aprendes con los primeros que empiezas y te equivocas mucho y al principio lo haces mal. Y alguien que es técnico y con máquinas o algo, la máquina se descompone. Pero ustedes aprenden, y la gente que tiene gente a su cargo, aprende con seres humanos equivocándose, para bien y para mal. Les hacen un bien y les hacen un mal. Y para hacerles un bien a mucha gente, tuvieron que equivocarse mucho con seres humanos. Por eso el trabajo de una persona a cargo y hacerse responsable. Correcto. Es muy complicado, ¿no? Que sí se puede lograr y puede cambiar muchas vidas para bien. Los grandes líderes, no quiero hablar de los nombres, pero los grandes líderes de la historia lo han hecho para bien, pero se han equivocado en corto con mucha gente y lo han hecho mal. El tema y la responsabilidad que tú tienes al tener a la gente con un duelo, con una pérdida, con una ruptura, y llegar contigo, la responsabilidad que tú tienes y cómo lo ves y cómo crees que, oye, yo necesito más conocimiento para esto, y qué responsabilidad tienes tú y cómo la aceptas tú. Sí. Y Ricardo, si me permites hacer un paréntesis, que también recordé cuando toqué el tema de los médicos, ¿no? Y los cuerpos. Siempre respetar cualquier estilo y tipo de cuerpo, porque a través del cuerpo no vamos a definir completamente si está sano o insano. Y eso lo quería recalcar, porque es bien importante dejar de etiquetar cuerpos, cuáles son los que se ven sanos y cuáles son los que se ven insanos. No sabemos, ellos saben su vida y son los únicos que saben. Quería recalcarlo. Romper, ¿verdad?, con ese esquema. Ok, el terapeuta tiene una responsabilidad bien grande, y si me están escuchando psicoterapeutas o los que quieran dedicarse a esto, hay una responsabilidad muy grande, y yo siempre les digo, nunca tenemos que dejar de aprender, dejar de estudiar, y tampoco dejes de tomar terapia, porque luego los terapeutas es así como de, pues yo soy psicoterapeuta, ¿yo qué voy a hacer tomando terapia? Pues con mayor razón tienes que tomar terapia. Yo toda mi vida he estado en procesos psicoterapéuticos. Entonces muchos me preguntan, bueno, ¿y tú cómo le haces para...? Yo también voy a terapia. No todo el tiempo, pero en ciertas circunstancias voy a terapia. Bueno, el terapeuta nunca debe dejar de aprender y tiene que tener como esencia completa que si se va a dedicar a esto, tiene que ser responsable de aprender a estar con el otro. ¿Y a qué me refiero? Desde lo básico, Ricardo, aprender a sentir empatía por el otro y aprender de empatía, aprender a saber escuchar, aprender a realmente crear una conexión,
a realmente entregarte, desde decir, tengo que estar escuchando, a cámbialo por quiero estar escuchando a mi paciente, en lugar de que lo estoy escuchando y yo estoy pensando en qué voy a cenar. Fatal, fatal. Entonces es aprender desde lo más básico. ¿Cuál ha sido mi constancia? Por ejemplo, yo inmediatamente, de hecho, yo no pensaba ser psicoterapeuta, yo solamente pensaba ser maestra, dar clases. Pero cuando empiezo a hacer, empiezo como a estar con mis alumnos y todo, me empezó a llevar como como que la vida me fue llevando a la psicoterapia y dije, mi maestría en psicoterapia, me voy a especializar en psicoterapia, me especializo en psicoterapia y después dije, ¿qué más? Me doy cuenta que en la psicoterapia también mucho pueden hacer los perros, terapia asistida con perros, pero me doy cuenta que también la tanatología, porque llegan a hablar mucho de pérdida, de duelo, a estudiar tanatología y no nada más el paciente me va llevando, sino también mi propia experiencia de duelo, de dolor. Entonces, la idea es, así como el médico tiene que estarse capacitando porque trabaja con humanos, pusiste el ejemplo muy bonito, muy padre. A mí se me puede quemar un panqué o el pastel, ¿no? Pero es el panqué, lleva ingredientes. Pero el ser humano con los médicos, el ser humano con los psicólogos, híjole, tenemos una responsabilidad mayor. Y es, nunca dejes de aprender, realmente hay que estar con el ser humano. Por supuesto, al inicio para mí era así como el de la escucha afectiva, y estar, y tuve que empezar a aprender más y más y más y más. ¿Qué me dio el mayor aprendizaje? Más que los libros, más que todo lo demás, más que la maestría, la especialidad, el otro. El estar realmente en experiencia con los pacientes. Pero con tu primer paciente no puedes llegar de la nada. Al menos ya leíste, al menos ya estudiaste, al menos ya sabes cómo. Y te puedes equivocar, sí, pero también reconocerlo, porque no puedes dejar al paciente saliendo peor. Eso es impensable, ni con el primer paciente. ¿Qué haces con todo eso? Dices, me tuve que preparar, sigues en terapia y sigues en procesos en diferente tiempo. ¿Qué pasa contigo? Y a lo mejor vas a contestar, no sé tu respuesta a esa pregunta, pero ¿qué pasa contigo con todas esas emociones? Porque yo no estoy acostumbrado y generalmente la mayoría de la gente a recibir eso, para bien o para mal. No estamos, ni con nuestras emociones podemos. No sabemos si queremos llorar, queremos reír, o si nos reímos. Luego estamos llorando y nos reímos, o al revés. Sí. Tener a una persona enfrente de ti que se le murió a alguien, o cualquier situación fuerte, y luego dices, escucha activa. O sea, toda tu atención está con esa persona. ¿Qué pasa contigo? Ahí va algo que también se vale y que piensan muchos que no se vale. Yo también siento. No estoy como un librito así de punto A, entonces yo ahora tengo que hacer esto, punto B. No, yo también siento. Y también, ¿qué creen? Se me puede escapar una lágrima. Porque estoy en tanta conexión con esa persona que puede suceder. Y puede suceder que me toque algo de mi propio proceso, pero tengo que tener la capacidad, ahí sí tengo que, de decir, ok, me tocó esto, lo hago a un lado. Incluso le puedo mostrar al paciente que se me salió una lágrima y no pasa nada, pero yo continúo, yo estoy con él o con ella, ¿no? Entonces, los terapeutas no dejamos de sentir, no dejamos de contactar, pero lo importante es qué voy a hacer con ello. Por supuesto, no en todas las terapias me pongo a llorar, claro que no. En determinados temas puede suceder porque estoy contactando mucho con un duelo muy profundo, pero aunque no llore, puedo estarme moviendo, puedo estar yo también sintiendo, pero sé qué hacer con eso. Entonces, de eso también se trata, porque no está con una máquina que le va a dar el temario o le va a dar la receta, decir, pues mira, tienes que hacer esto. Y hay personas que les puede gustar decir, no, yo necesito más como un recetario. Bueno, entonces es coaching, etcétera, y vamos viendo las vertientes. Pero el paciente puede sentir, puede decir, me hizo sentir esto de mi propio proceso, me lo llevo a otro lado, o siento y sigo estando, nunca dejo de estar con el otro. Espero haber respondido, Ricardo, esta parte. Sí, dices, pero en ese momento, dices que
¿esto me lo guardo? O sea, o esto lo aparto, no me lo guardo, lo aparto y sigo con el paciente. Después de la consulta con el paciente, ¿qué pasa en ti? Veo, empiezo a revisar, por cierto, esto que me tocó, porque, y más que nada decir, por cierto, voy a volver ahí, digo, me tocó esto, o hubo una contratransferencia, o me hizo el paciente con lo que cuenta, yo sentí, y entonces empiezo a responsabilizarme de eso, y ya empiezo a empezar a separar qué es mío, y qué era completamente el paciente, y lo que es mío, pues lo trabajo yo en mi propia terapia o lo trabajo con una película, con un libro, hablándolo con una amiga, ya veré yo meditando, contactando con mi perro, a ver cómo lo hago, pero lo trabajo, porque es un tema personal. Ahora, como paciente, si ya platiqué contigo, ya tuve varias semanas, meses, no sé qué tanto, qué frecuencia estás con ellos, pero ves que nada más no. Que oye, pero ya llevamos aquí meses y sigues igual, Ricardo. ¿Qué haces con esos casos? Si lo transfieres a otra persona y dices, oye... Es muy probable. ¿Qué? Es muy probable que le haga la invitación. Ya mira, yo observo esto, que es muy raro, ¿eh? Es muy raro. Es muy raro que suceda, pero si llega a suceder, yo sugiero entonces mejor esta modalidad. Pero más antes de llegar allá, yo empujaría un poco más, empezaría a confrontar un poco más. Antes de decir, vete para otro lado, híjole, la verdad, metería esto tan interesante que se llama confrontar a la persona. Oye, dicen que es cara la terapia. Y dicen, no voy porque es cara. Y pues sí, pues creo que también hablaste de la pirámide de Maslow. Y digo, es que el propósito de la realización sí, pero pues el propósito ahorita es comer. Claro. ¿Es cara la terapia? Necesidades básicas. Depende el terapeuta y cómo él quiera cobrar. Porque en realidad sí hay distintos costos de terapia. Y la terapia no debería ser abusiva en costos. Es mi percepción y es una percepción muy personal. Por supuesto, creo que hay diferentes niveles de poder cobrar una terapia, pero es una realidad que no todos la pueden pagar, Ricardo. Entonces, tampoco como terapeutas, creo que viendo desde nuestra cultura, a quién se la vamos a dar, en qué esquema está, tomar en cuenta un todo como para decir, esto sería lo justo y caer en un costo justo. Humanista otra vez. Sí, yo siempre voy tras la justicia, ¿eh? Por eso a mí me encanta Batman, okay. Toda esa salida a la justicia y todo, sí, porque en realidad siempre hay que ir con la justicia. Entonces, ¿qué nos dicta lo justo? ¿Qué es lo justo? ¿Qué es lo que realmente una cultura mexicana, aunque veamos sus diferentes niveles, puede pagar? Y no empezar a jerarquizar, ¿no? Yo sé que hay terapeutas, es que no quiero mencionar otra cosa, pero yo sé que hay terapeutas que se mueven con gente que saben que lo pueden pagar, está bien, pero ¿qué tal si les llega a alguien no con ese nivel? Podemos bajar el precio. Entonces, también hay que ser un poco justos. Tampoco regalar porque no se valora. De verdad, nada regalado. Algunas personas sí, pero muchas en cuestiones terapéuticas no, se vuelven como muy de, pues como es gratis, pues pues a veces voy, a veces no voy, pero cuando cuesta, sabemos que de verdad cuesta un proceso personal, así como cuesta ir al médico, ¿no? Entonces, simplemente como terapeutas, yo invitaría a mis colegas, vamos a ser un poco más justos, nada más. ¿Quieres abundar en otro tema que crees que nos ayudaría mucho? Lo vimos antes, una serie de preguntas, dije que a lo mejor se iba a modificar, pero ¿quieres puntuar algo, Isa, para las personas que nos están viendo y escuchando? Algo que crees que es importante, tu presencia aquí y que puede generar mucho valor, que no hayamos tocado para no seguir con otro tema. Y yo creo que ahorita en este tiempo, con tu experiencia, puede ayudarnos. Creo que sí. Alguna vez yo me cuestioné, bueno, ¿y cuál es el objetivo de la terapia? No podríamos dar un objetivo así cuantitativo, cualitativo, con una super investigación. No, pero sí algo muy humano y que en realidad me encanta ese objetivo y que me gustaría invitarlos a todos nunca perder.
Y sé que puede sonar, sonar algo tonto, pero en realidad no es nada tonto y quiero invitarlos a esto. Si hubiera un objetivo que pudiéramos generalizar humanamente, sería el objetivo de la psicoterapia es nunca pierdas la esperanza. Entonces, en cualquier tema, por muy difícil que sea, en una adversidad muy cabrona, hay esperanza. Entonces, el objetivo de los muchos objetivos personales que cada persona traiga para la terapia, que los va a ir descubriendo, etcétera, es general, colectivo, es no perder la esperanza y dar un poquito de esperanza y nunca pierdas la esperanza. Entonces, eso quería compartírselos. Y una pregunta que te quiero hacer, ya para hacerlo porque ya nos alargamos mucho, me gustaría que regresaras porque yo creo que hay tema para bastante. Con gusto. Hace muchos años cuando estábamos eligiendo a qué dedicarnos, se está la creencia de que si te dedicas a psicología terapeuta además te vas a morir de hambre. Y eso nos lo dijeron, unas mamás lo siguen diciendo actualmente, porque dice, pues ¿dónde vas a trabajar? ¿Y qué vas a hacer? Y está bien mal pagado, si la gente no quiere terapia, y como dicen, no es canasta básica, ¿no? Que luego dicen que necesita hacer canasta básica. ¿Qué recomendarías para alguien que se quiere dedicar a esto? Y yo sé que necesitamos más terapeutas, necesitamos más psicólogos, necesitamos más gente que nos escuche, que nos ayude, que pues, somos bien complejos, no sabemos ni qué queremos. Pero ¿qué recomendación darías para alguien que se quiere dedicar a esto y se vive de la psicoterapeuta? Sí se puede vivir. Digo, en lo personal, pues yo hago otras cosas también, como dar pláticas en las empresas, dar clases, etcétera. Pero la psicoterapia, si solamente yo decidiera dedicarme a la psicoterapia, sí se puede. En realidad sí se puede. Algunos al inicio se desesperan, pero vuelvo a lo mismo, no perder la esperanza. Yo aprendí eso, no lo solté porque al inicio era así de, no me llegan pacientes, ¿no? Pero después yo ya no me la creía y regresaba y decía, claro que hay pacientes. Pero cuando realmente se tiene esa ética de la terapia y de la psicoterapia, llegan, hasta te recomiendan. Y es bien bonito cuando de verdad te entregas con pasión. Entonces, sí se puede vivir de esto. Y les quiero recordar algo. El parteaguas para que se empezara a tomar más en cuenta la psicoterapia, la salud mental, en nuestro caso, en estas condiciones contemporáneas, fue la pandemia. Hasta que no vimos que llegara la pandemia, no nos movió para decir, oigan, necesitamos también, la salud mental, aparte de la física, ¿no? Y toma tu pastita para que te sientas bien. También nos damos cuenta que era tan importante la psicología y la salud mental. Ahí empezó a empezar a darnos cuenta que es canasta básica dentro de un ser integral. Es tener salud mental, estarnos trabajando en nuestras emociones. Entonces, se pueden dedicar a esto, pueden especializarse en esto, pero nunca dejen de estudiar. Nunca dejen de aprender y tampoco crean que ya soy psicoterapeuta, ya soy superhumano. No, eres ahora más humano que humano. ¿Qué te detiene y qué te emociona en los siguientes meses? Porque dices, estudié y me di cuenta y sigues y me hace falta esto y yo creo que es necesario para mí, para mi educación, para mi crecimiento y sigues. ¿Algo te detiene ahorita y qué te emociona en los siguientes meses? Si algo me detiene como a seguir. A seguir. Detenerme. Creo que si me hubieras hecho esa pregunta a los 20, te hubiera dado muchas respuestas. A mis 41, más bien ya no permito que nada me detenga. ¿Es la respuesta? Sí, bueno, vamos por ahí. Ya no permito. Okay. ¿Qué me puede todavía, digamos, y que sigo en constante? Es decir, no es que deje de sentir miedo. Siento miedo para muchas cosas. Por ejemplo, si me dicen, vas a dar una charla para más de 50,000 personas, yo me voy a poner súper nerviosa y me va a dar un buen de miedo. Si todavía para charla, ahorita, yo tiemblo. Todavía así está mi cuerpo. Pero digo, ya no hay nada que me detenga porque acepto que me pongo nerviosa, que me da miedo, que la verdad digo no, y si no puedo, pero ya lo hago con todo y eso, y me aviento. Y si no puedo, pues ya veré en el momento que no puedo. Por eso digo que ya nada me detiene en ese aspecto.
Ah, qué padre respuesta. Qué padre respuesta. ¿Sí te gustó? Eso. ¿Y qué te emociona en los siguientes meses? Estoy por meterme a estudiar y estoy investigándolo, musicoterapia, porque me emociona mucho, porque creo que la música siempre está hiperconectada con nuestras emociones, con nuestro sentir, y yo la he utilizado, sin tener la especialidad, lo he hecho, lo he utilizado y siempre hablo porque leo, etcétera, y en la experiencia la utilizo la música, pero quiero aprender más, quiero realmente estar con maestros especializados en musicoterapia. Creo que eso me emociona mucho. ¿Algo más que quieras agregar? Sí. Los invito a en la vida no minimizar nada. Nadie es más, nadie es menos. No minimicen, mejor aprendamos del todo. Porque minimizar, ya sé que otra vez no se le vemos. No minimicen nada. Y pongo en ejemplo mucho a los animales. Y lo quiero poner. Ver pasar a un perro en la calle y decir, pues es que es un perro. Los perros nada más comen, juegan y hacen del baño, ¿no? Y no, nos hemos minimizado tanto que dejamos de ver toda esa espiritualidad que tienen para enseñarnos. Ese es un ejemplo de tantos. No minimicen nada, al contrario, aprendamos del todo. Eso quería agregar. Y no es para, desde el punto de vista de lo que acabas de decir, también la capacidad de asombro ya la perdimos. Ay, claro, bien, buen punto, muy buen punto. Se hace un trabajo en psicoterapia, que seguramente lo han escuchado en muchos lados, que es el trabajo del niño interior. Es real, no es ñoñez, es real. El trabajo del niño interior tiene mucho el asombro. El decir, está lloviendo, quiero salir a mojarme, o ¿ya viste esa película? Por eso cuando empiezan a jerarquizar en tal edad tenemos que aprender a ser muy adultos, y en tal edad no. Nunca pierdas sobre todo esa capacidad de asombrarte por todo. Tú puedes seguir aprendiendo de lo que quieras. Sí, aprender a hacer pastelitos, y hacer pastelitos me refiero porque ¿se acuerdan cuando de niños a mí me encantaba esa máquina que hacía panqueques y todo? A esta edad, eso no lo puedo dejar en mi infancia. Puedo todavía aprender a hacer panqués, ¿no? O puedo todavía, tal vez no sea la mejor caricaturista ni nada, pero puedo aprender a dibujar y puedo aprender incluso a andar en patines. Yo hace poco, no tiene mucho que aprendí a andar en patines, ¿no? O andar en bicicleta, o lo que se les ocurra, asómbrense del todo, porque eso es la vida. Tenemos una vida tan lineal que olvidamos de ver lo que hay alrededor. Entonces hay que asombrarnos hasta de beber un vaso con agua. ¿Cómo se siente el agua? Que es mucho de la gestal. Asómbrate de beber agua, puedes beber agua. ¿Y a dónde se va el agua? ¿Y qué tanta vida te da el agua? Asombrarse, sí, perfecto. Me gusta. Muchas gracias, Isa. ¿Dónde te pueden contactar? ¿Redes sociales, página? Utilizo más Instagram, es mi red favorita. Ahí te stalkeamos para verte más. Es mi favorita, se llama La Moreno_Son, de Sol, S-U-N. Así me encuentran y van a ver ahí mi nombre, Isabel Moreno. En Facebook me encuentran como Isabel Moreno, creo que es diagonal Isamori. Y también me pueden encontrar en Twitter con mi nombre de pila, ¿no? Isabel Moreno. Pero con Instagram van a saber todo de mí y podemos platicar cuando gusten. Los que me quieran por ahí seguir, bienvenidos son. Van a ver una humana común, ¿eh? No van a ver mucha cosa de psicología, sí meto y todo, hasta canto van a ver por ahí, pero hay de todo, hay una humana ahí. Vale, pues muchas gracias, muy enriquecedora. Dicen que los podcasts es para compartir conocimiento a más personas, pero el ganador siempre es el host y me llevé mucho de ti, muchas gracias. Y gracias a ustedes. Gracias a todos los que llegaron a esta parte del episodio. Nos invitamos a que nos sigan en todas las redes sociales, estamos como WalkerMX y pues en el siguiente episodio nos vamos a ver. Muchísimas gracias, gracias otra vez, nos vemos, bye.